Perú es uno de los países del mundo donde el arbitraje ha avanzado más. Acabo de estar en una reunión de la ICC y Perú es el país de mayor crecimiento en arbitrajes ICC. Y yo me atrevería a decir que Perú es uno de los países que se arbitra más per cápita, es decir, en relación a la población hay más arbitrajes. Y yo me atrevería a decir a nivel del mundo, ¿no? El arbitraje del Perú ha tenido un gran desarrollo, en primer lugar porque creo que el Poder Judicial funciona mal, lo cual ha generado una oportunidad para el crecimiento del arbitraje. En segundo lugar porque tenemos una buena ley de arbitraje y hemos tenido una ley de arbitraje anterior que también era bastante buena. En tercer lugar porque creo que los jueces han sido bastante receptivos a la importancia del arbitraje y en general han tenido una política friendly o amigable hacia el arbitraje. En cuarto lugar porque el Estado ha tenido una política favorable al arbitraje que incluye el haber establecido reglas que llevan a que todos los arbitrajes de contratación pública tengan que ir a arbitraje, que todos los casos tengan que ser arbitrados, que la ley de expropiaciones tenga elementos que conducen usualmente a que las partes elijan un arbitraje, etc. Es decir, hay un crecimiento muy importante. En términos de inversiones, también el Perú ha tenido una política de proteger sus inversiones a través de celebración de tratados bilaterales de protección de inversiones y a través de contratos que incluyen cláusulas arbitrales para resolver problemas de inversión. En consecuencia, Perú tiene también un número importante de arbitrajes en los que es parte, que son arbitrajes CIADI, ¿no? Que CIADI o de otro tipo, pero en general la mayoría han sido CIADI, que han hecho que efectivamente los inversionistas recurran con cierta frecuencia y que Perú haya estado involucrado en varios de estos procedimientos, ¿no? Y si a eso le añadimos que Perú tiene una especie de sistema de protección de inversiones a través de los convenios de estabilidad jurídica o los contratos ley, que usualmente tiene una cláusula arbitral, uno también tiene una especie de arbitraje de inversiones incluso a nivel local, muchos de esos arbitrajes son domésticos. Bueno, hay distintos tipos de problemas. Yo diría que uno de los principales en Perú ha sido la falta de árbitros. Hemos crecido, la demanda de arbitraje ha crecido más rápido que la oferta de árbitros con capacidad para manejar esos arbitrajes de manera eficiente. Hemos arrastrado algunas prácticas que venían de la práctica del litigio judicial y eso ha hecho que muchos arbitrajes no estén funcionando bien. Afortunadamente eso está cambiando, pero todavía está cambiando muy lento. Los centros arbitrales están actualizando sus reglamentos para una práctica más moderna. Y los árbitros están aprendiendo. Una de las cosas que está ocurriendo en Perú es que se están trayendo muchos árbitros extranjeros, incluso para arbitrajes domésticos, justamente porque ellos tienen un conocimiento de la práctica y evitan los problemas ya conocidos de conflictos de intereses, ¿no? Lo otro que yo creo que se ha generado, y es un problema complejo, se da principalmente en el arbitraje de contratación pública, ¿no? Hay una serie de árbitros que creo que no entienden bien cómo funciona el arbitraje, que no tienen estándares éticos adecuados, que no entienden bien cuáles son las reglas que tienen que aplicarse y han generado muchos problemas. Yo no diría la mayoría, pero diría que sí hay varios problemas generados por ese tipo de conductas. Y ese tipo de conductas están generando un desprestigio del arbitraje que a veces contagia al arbitraje comercial o otros tipos de arbitraje. Creo que son los casos de excepción y creo que hay que hacer una revisión, pero de ese tipo de arbitraje, porque creo que el otro arbitraje está funcionando razonablemente bien. Yo creo que sí y no. Hay cosas que van hacia adelante y cosas que van hacia atrás. En el sí diría que Perú es visto internacionalmente como uno de las mecas del arbitraje en términos de la cantidad de procedimientos que hay, en términos del crecimiento, del tipo de controversias que se arbitran, y cada vez que uno va a un congreso, a un seminario internacional, la gente no se deja de asombrar del nivel de crecimiento del arbitraje y de la calidad de las normas y de las reglas que se aplican aquí. A pesar de eso hay una reacción, básicamente del lado del Congreso, en contra del arbitraje, donde continuamente hay que estar lidiando con modificaciones legislativas muy mal entendidas, no comprenden cómo funciona el arbitraje y dan soluciones que no solucionan el problema, a niveles tales que a veces dan reglas que, por ejemplo, excluirían a la ICC o al Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong o al Centro de Arbitraje de Londres de poder arbitrar casos peruanos simplemente porque no tienen la más mínima idea de lo que están proponiendo, ¿no? Reglas sobre selección de árbitros, obligación de tener listas de árbitros, criterios para incorporación a listas de árbitros, exigencias sobre qué requisitos debe cumplir un centro arbitral, reglas que pretenden asimilar los árbitros a los funcionarios públicos, etcétera, que son como una contraola, ¿no? Afortunadamente el Poder Judicial no ha sido parte de esa contraola, ha habido incidentes en la historia donde el Poder Judicial no ha entendido bien y a veces ha dado resoluciones un poco antagónicas, pero en general
sí ha entendido, y eso yo diría que ha sido un avance, el nivel de compromiso que el Poder Judicial ha tenido con el arbitraje ha sido un espaldarazo para que el arbitraje siga desarrollándose, ¿no? Si Yo creo que todavía hay algunos espacios interesantes. En el ámbito del derecho de familia, yo creo que hay un espacio interesante para el crecimiento del arbitraje. Hay siempre una cierta resistencia derivada de decir, no, estos son asuntos donde el juez tiene que... Pero digamos, si evidentemente yo creo que es indiscutible que tengas una adopción por arbitraje, pero el tener una discusión sobre las consecuencias patrimoniales del divorcio en un arbitraje, el tener una discusión sobre una controversia entre cónyuges, entre hermanos, o tener, como ya existe, pero creo que se puede ampliar más, arbitraje sucesorio. Hoy existe en relación a que se puede incluir una cláusula arbitral en un testamento, pero podría incluso ampliarse la sucesión intestada si los herederos están de acuerdo, que sea un sistema arbitral el que tome decisiones sobre cómo se puede repartir el patrimonio. Yo creo que son aspectos interesantes para que el arbitraje pueda crecer. Creo que un paso importante sería cambiar la regla que existe en la Constitución, de que la Constitución y la legislación, que es que la jurisdicción normal es la jurisdicción ordinaria. Yo no veo por qué, si dos partes tienen un conflicto comercial, dos empresas tienen un conflicto comercial, tienen que ir al Poder Judicial. ¿Por qué no tendrían en principio que recurrir a nombrar árbitros y asumir ellos los costos? Porque el Poder Judicial recibe un subsidio, generalmente del Estado, que hace que la justicia sea más barata, subsidio que consume recursos de empresas que perfectamente podrían pagar su propio sistema de justicia. Entonces creo que ahí hay espacios para un mayor crecimiento aún del arbitraje y para que este contribuya a la reducción de los conflictos en el Perú. Un primer punto de la pregunta es si ese arbitraje es realmente obligatorio, y lo digo en estos términos. Voy a cambiar un poco el ejemplo para mostrarlo. Si una empresa, por ejemplo, no sé, Bacus o Coca-Cola, cualquier empresa que ustedes se imaginen, toma la decisión de tener todos sus contratos con cláusula arbitral, ¿es ese arbitraje obligatorio? No. Tú puedes decidir no contratar con la empresa si es que no te gusta el arbitraje y tú contratas con ella. El Estado peruano como entidad unitaria, ha tomado la decisión que quiere que sus contratos lleven cláusula arbitral. Es una política. Pudo no hacerlo por ley, pudo haber sido una directiva que decía que todas las entidades, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, podían incluir cláusulas. En consecuencia, yo no estoy tan seguro que estemos hablando de un asunto donde la ley obliga a ir a arbitraje, sino que si tú quieres contratar con el Estado y el Estado tiene esa política de ir a arbitraje, es una política aceptable. Pero más allá de la discusión académica sobre si eso significa obligatorio o no, yo me atrevería a decir que no veo por qué no podría establecerse como regla default, porque eso es lo que es una regla default, ir a arbitraje, y que yo pueda pactar lo contrario. No veo que eso sea un atentado contra la libertad de nadie. Si yo tengo una regla que dice que tengo que irme a arbitraje, y eventualmente podría yo pactar irme al Poder Judicial si quisiera, cosa que, bueno, efectivamente la ley no lo admite porque es una política estatal, pero en general, como regla general, no veo cuál podría ser el problema. En general, tengo la impresión que hay mucho prejuicio sobre la idea de que hay que ir al Poder Judicial porque el Poder Judicial es la jurisdicción natural, pero eso de natural cada vez es menos natural. O sea, la demostración de eso es cuando la gente le dando la posibilidad de pactar lo contrario. No veo por qué la regla no podría ser la contraria y las personas tendrían que ir al arbitraje. Y además hay un punto que creo que es importante, y es utilizar el sistema judicial tiene el problema de que utiliza recursos públicos, y eso conduce a que parte de nuestros impuestos se vayan a resolver los problemas de la gente que tiene controversias. Yo creo que es perfectamente legítimo que se tome la decisión que sean las partes las que tienen que asumir el costo de esa justicia. Una solución es pagar tasas reales en el Poder Judicial. Otra solución es establecer mecanismos de arbitraje que lleven a que estas controversias los costos sean asumidos por las partes que participan en los procedimientos arbitrales. En el fondo el arbitraje no es otra cosa que una relación contractual. Es un contrato complejo donde las partes han celebrado un contrato que se llama convenio arbitral y donde los árbitros de alguna manera están inmersos en una relación contractual con las partes, han asumido un compromiso de resolver una controversia. No es una función pública, no son como jueces, es un error común que se suele cometer. Los árbitros en realidad son personas contratadas para hacer un trabajo.
Y ese trabajo implica una serie de obligaciones que son contractuales, aunque muchas de ellas están reguladas en la ley que regula el arbitraje. Su obligación principal y primordial es resolver el caso con independencia, con autonomía de las partes, ser eficientes en la resolución, cumplir con los plazos que están establecidos, ser minuciosos y cuidadosos, tomar las medidas para proteger el arbitraje. Yo siempre digo que la primera obligación de un árbitro es dictar un laudo justo, su segunda obligación es proteger el laudo para que este no sea anulado y pueda ser susceptible de ejecución. Entonces, cuando un árbitro se desentiende de esas obligaciones, es relajado con su trabajo, no guarda la independencia, tiene contactos continuos con las partes, le filtra información a las partes, está incumpliendo los deberes que se imponen en términos de la relación contractual. Aquí es una relación que donde uno se debe a las dos partes, no a la parte que lo designó. Y en consecuencia sus obligaciones son con las dos partes y tiene que cumplirlas. Y sí, hay algunas prácticas que no son las más adecuadas, los árbitros están aprendiendo, pero todavía hay muchos problemas con contacto con las partes, filtración de información, falta de diligencia, a veces los árbitros dejan pasar los plazos para laudar, dictan laudos que no están bien trabajados o que no se basan en la evidencia. Todos esos son incumplimientos que eventualmente podrían dar lugar a responsabilidad. Funciona como cualquier relación contractual. En primer lugar, uno puede ser responsable civilmente por sus actos. La regla usual y casi universal es que los árbitros solo responden por dolo, culpa inexcusable, que no es ninguna maravilla en relación a otras relaciones, porque recordarán ustedes que en el Código Civil los servicios profesionales o las actividades que requieren ciertos tipos de sofisticación técnica están sujetos a límites solo es responsabilidad en caso de dolo o culpa inexcusable. Es por esa razón, porque no se quiere exponer a alguien que hace algo complejo a estar sujeto a una responsabilidad demasiado estricta. Pero en general sí hay posibilidad de ser demandado por responsabilidad civil. Hay un reciente caso en España, que es el caso Puma, en el cual los árbitros fueron hechos responsables por no haber cumplido con su deber de deliberación y como consecuencia se anuló el laudo y les hicieron pagar un monto equivalente a la remuneración que habían recibido. Es decir, puede ocurrir. Digamos, es saludable que ocurra si es que un árbitro no cumple con sus obligaciones. Eventualmente un árbitro podría ser sujeto a responsabilidad penal. No soy penalista, pero entiendo que si un árbitro recibe dinero para emitir un laudo a favor de una de las partes, o un árbitro comete algún tipo de delito en el ejercicio de su función, puede ser susceptible de acción penal. No sé exactamente cuáles son los tipos, me imagino que estafa o figuras de este tipo. No es necesario crear o incluir los árbitros en prevaricato, porque los árbitros ya están sujetos a las responsabilidades penales que se puedan derivar de fraude, estafa o actividades similares en ejecución de un contrato. Bien. Hay distintas formas que yo podría llamar actos de corrupción en conflicto con los principios éticos que el árbitro tiene que seguir, ¿no? El más evidente es cuando a un árbitro le pagan algo distinto a sus honorarios para favorecer a una de las partes. Claramente eso es un acto de corrupción y eso puede llevar efectivamente a cabo, puede tener como consecuencia las responsabilidades de las que hemos estado hablando hace un momento. Pero hay actos que no son, digamos, de otro tipo. En Perú hay una práctica, afortunadamente no creo que sea totalmente difundida, pero que existe, especialmente del lado de las partes estatales, donde las entidades públicas nombran árbitros y el procurador o el funcionario a cargo de la designación acuerda con el árbitro repartir la mitad del honorario, ¿no? Y no para que tome posesión, ¿no? Simplemente para repartir los pagos que se están dando, que se sabe que se van a dar por un arbitraje. Eso evidentemente está vedado, como también está vedado el de estar transmitiendo información a la parte sobre las deliberaciones del tribunal, etc., ¿no? Lamentablemente no se detectan todos los casos, pero se han detectado algunos, los casos de Orellana, hay varios casos que han incluso llevado a la detención y prisión de árbitros, quizás menos de los que deberían, pero yo siempre digo, no es un número apreciable, no es que uno encuentre corrupción por todos lados y que todo el sistema esté corrupto. Hay casos de corrupción y creo que hay que combatirlos y se presentan, ¿no? Evidentemente estos temas de corrupción de árbitros son problemas serios que tenemos que enfrentar y se presentan principalmente, no solo, pero principalmente en el campo de los arbitrajes de contratación pública.